Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Te damos gracias, Dios de amor, como cantábamos. En el Calvario vemos la muestra más grande de amor que alguien pudiera expresar, entregando a tu Hijo, justo, inocente, santo, por nosotros, inmundos, pecadores, y que merecíamos tu ira, oh Dios. Cuánto amor, Señor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te alabamos, oh Dios, por eso mencionábamos que nuestro corazón tiene gozo, porque mejor dicho, Cristo se ha dignado a salvarnos. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Le aguardamos, le amamos y anhelamos estar con Él. El apóstol Pablo, por un lado, deseaba partir porque sabía que iba a estar con su Señor, lo mismo nosotros. Es un gozo predicar sobre Él, escuchar sobre Él, anunciarle. Gracias por este precioso Salvador que tenemos. Ahora abrimos la Escritura reconociendo su inspiración. Tú también la has preservado para nosotros. Nos has dado la bendición de tenerla en nuestro idioma para entenderla, estudiarla y asombrarnos de ti, oh Dios. Corregir nuestras vidas también. Tú sabes cómo utilizarla, Señor, ya sea para exhortación, instrucción, traer al pecador a la fe, edificar al creyente. Y eso te pedimos, oh Dios, que hagas en esta tarde, que la utilices en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, conforme a lo que hemos estado prestando atención el domingo pasado, damos por sentado que las pruebas vendrán a nuestras vidas, ¿no? Y con pruebas yo estoy refiriéndome a alguna dificultad, ya sea esta física, emocional, espiritual, moral, que viene permitida justamente por Dios para probar nuestra fe, ¿sí? No nos vamos a escapar de eso. El apóstol Pedro dijo: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, ¿no? 1 Pedro 4. Y Santiago aquí nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Así que de la prueba no te vas a escapar, yo tampoco lo voy a hacer. La prueba es parte del diseño divino, es la escuela de Dios en la que nosotros somos formados, ¿verdad? Para ser creyentes maduros, completos, útiles y también de alguna manera poder tener la capacidad para consolar luego a otros, ¿sí? Así que en última instancia es de beneficio de pasar por una prueba. Y ya que resulta inevitable y es para nuestro bien, tenemos que recibir las pruebas con sumo gozo. Tener una actitud bíblica cuando viene a nuestras vidas, ¿no? No mundana, no con quejas, no con egoísmo, no victimizándonos, sino afrontarlas de una manera que honre a Dios. Y dijimos también que es bueno considerar el resultado de la prueba. Esta produce una hermosa cualidad de nosotros que necesitamos, la constancia y la paciencia. Así que, si de alguna manera podemos decir, bienvenida sea la prueba, ¿no? Nos corresponde ahora, hermanos, comenzar a considerar desde el versículo 5. Y no sé si notan ustedes como un cambio brusco, ¿no? ¿Verdad? Como si comenzara otra perícopa aquí. Porque de las pruebas, Santiago pasa a hablar de la sabiduría. Y esto nos puede descolocar un poco en la lectura. Luego, desde el versículo 9, él trata las actitudes que deben tener los pobres y los ricos. Pero luego, en el versículo 12, vuelve a hablar otra vez de las pruebas. Y a lo mejor uno dice, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? De hecho, algunos comentaristas comparan la forma de escribir de Santiago, o la ven un poco similar a la del apóstol Juan.
que está hablando de un tema y de repente como que salta a otro tema y después vuelve otra vez al mismo tema y uno dice, no sé dónde estoy parado, no te da tiempo de acomodarte. Sin embargo, me sumo también a otros que consideran que el flujo de pensamiento acá es el mismo y continúa por lo menos hasta el versículo 17. La unidad de pensamiento es la misma. Y la sabiduría de la que se habla aquí, no es que a Santiago se le cruzaron los cables, sino que él está brindando un tercer recurso, otra herramienta que el creyente necesita para afrontar las pruebas que le sobrevienen. Entonces podríamos leer el versículo 5 así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para afrontar la prueba, bueno, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y creo que en un principio a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, hoy sí, pero cuánta falta de sabiduría hemos tenido cuando la prueba vino a nuestra vida, ¿verdad? Cuánta falta de sabiduría hemos tenido para desenvolvernos en la prueba, para entender su propósito, para sobrellevarla y sobre todo glorificar a Dios en medio de ella. Lo he notado en mí, lo noto también en otros creyentes. Es más, la prueba como que cobra mayores dimensiones justamente por falta de sabiduría en nosotros. Se agranda, parece, esa bola de prueba que viene a nuestra vida porque no sabemos cómo tratar y no sabemos qué hacer cuando viene en nuestra vida. Y puede ser también que la hemos desestimado, hablando de la sabiduría, y hemos preferido otros recursos en lugar de buscar ser sabios, ¿no? Y qué equivocación, hermanos, y más teniéndola a nuestro alcance por medio de un Dios tan generoso y que está encantado, desea impartir de su sabiduría a los creyentes cuando viene la prueba. Si estuviera reservada para unos pocos, vaya y pase, pero está disponible para todos. Lo único que tienes que hacer es solicitarla. Así que no tenemos excusa para pedir sabiduría. Por eso quiero que veamos hoy, con la ayuda del Señor, la necesidad de tener sabiduría para el tiempo de prueba. En primer lugar, tratemos de definir qué es la sabiduría, ¿no? Si es tan fundamental para nosotros y sobre todo en el tiempo de la prueba, necesitamos una definición. Porque aquí el escritor inspirado nos manda a pedir sabiduría. Y a lo mejor uno dice, ¿para qué quiero sabiduría? No la necesito en la prueba, necesito otras cosas, fortaleza, ánimo, lo que sea. Santiago dice, comenzando el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Los lectores de las Escrituras sabrán que en muchas porciones, sobre todo en los escritos sapienciales o de sabiduría, se habla justamente de la sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, aún Eclesiastés. Muchas veces vas a leer acerca de la sabiduría. ¿Pero qué es? Y a lo mejor a veces nosotros confundimos un poco sabiduría con conocimiento, ¿no? El que más capacidad de albergar información en su mente tiene, más sabio es. El que más lee, más sabiduría tiene. Sin embargo, en la Biblia, cuando se habla de sabiduría, no parece ir meramente en esa dirección. Si bien implica saber algo, o conocer a alguien, mejor dicho, la sabiduría conlleva también la idea de aplicación a la vida diaria. Para Santiago, hermanos, la sabiduría es una cosa práctica, no tanto teórica. Y ahora lo vamos a ver. Uno de los pasajes, seguramente ustedes lo tienen en mente, más recordados cuando hablamos de sabiduría y que se encuentra un par de veces en el libro de Proverbios y aún desde el comienzo, es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Se menciona en unas oportunidades. Es decir, no puedes ser sabio si no tienes temor reverente hacia Dios y por lo tanto le obedeces y te sometes a Él. Desde ya, la sabiduría le escapa a aquellos que argumentan ser ateos. A ellos los persigue la necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53. Ahora, hay muy buenas definiciones, hermanos, breves, que he encontrado en cuanto a la sabiduría. Pero primero acompáñenme al Proverbios capítulo número 2, para tener
un poquito más de claridad. Después vamos a volver acá a Santiago. Proverbios capítulo 2. Vamos a leer hasta el 7 y después seguimos la lectura. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hasta aquí, por el momento, entre otras cosas, lo mismo que Santiago 1, la sabiduría tiene que ser buscada, la sabiduría la da el Señor. Pero aún no hemos definido qué es la sabiduría. Continuemos leyendo desde el versículo 8 hasta el final. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hasta aquí nomás. Notaron que se habla de malos caminos, de gente que dejan los caminos derechos, que andan por sendas tenebrosas, que hablan perversidades, etc. Esas son personas sin sabiduría. Y por el contrario, ¿verdad? En la vereda de enfrente, los que poseen sabiduría, los que la buscan, serán librados de esto. El escritor decía, vas a ser librado de la mujer extraña y vas a andar por el camino de los buenos. Se está hablando de la sabiduría en cuestiones prácticas de la vida, ¿verdad? Sobre todo en asuntos que tienen que ver con lo moral. Entonces, como alguien dijo, para ir definiendo, la sabiduría es una capacidad otorgada por Dios que nos capacita para hablar o actuar de forma que refleje su carácter en medio de cualquier situación. Alguien más dijo, la sabiduría es la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Y uno más, la sabiduría es la capacidad de comprender y, por lo tanto, tener habilidad para vivir lo que implica la adhesión a un estándar establecido. Excelentes definiciones, eso es sabiduría. Ahora, podríamos buscar una definición de sabiduría también en la misma carta que está escribiendo Santiago. Noten el capítulo 3, versículo 15. Versículo 13, perdón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hasta ahí nomás. Queridos hermanos, ¿qué es la sabiduría? Es vivir bien, con una conducta sabia, mansa, según los estándares morales de Dios. En el mundo, alguien sabio es alguien que sabe mucho. Entre los creyentes no. Esto, ustedes saben lo que sucedía con los antiguos filósofos. Su conocimiento, su oratoria, su razonamiento, su capacidad para razonar. Bueno, ustedes saben, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero muchos de ellos eran inmorales. Es decir, según la Biblia no eran sabios, sino necios, por conducirse de esa manera. De hecho, algunos hasta eran ateos. Eso no es ser sabio. A lo mejor es tener conocimiento sobre algunos asuntos.
O como dice el mismo Santiago en el versículo 15 del capítulo 3, una sabiduría terrenal, diabólica, pero no la sabiduría que describe las Escrituras. El sabio, según la Biblia, es el que teme al Señor. Y no solamente le teme, sino que trata de agradarle en todos sus caminos, en la manera en que se conduce delante de otros. Porque saber y no hacer es conducirse como un necio, ¿verdad? O no aplicar la sabiduría, ¿verdad? Es decir, también es posible, hermanos, tener sabiduría, pero no aplicarla. ¿Puede ser? Es bíblico lo que estoy diciendo, porque hablando de Salomón, ustedes saben, lo conocen, escribió muchos proverbios en la Escritura, es el hombre más sabio conocido en la antigüedad, según la misma Biblia. Sin embargo, no siempre aplicó sabiduría en su vida. A lo mejor nosotros recordamos los mejores momentos de Salomón, pero hay partes que él se condució como un tonto, como un necio en lo que hizo. Lo vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes, primeramente, cuando se le presentaron dos mujeres rameras riñendo sobre algo muy particular que había sucedido? Ambas tuvieron un hijo hace unos pocos días, pero uno de esos hijos murió. Bueno, presentaron el caso ante Salomón y una decía, no, mi hijo es el que está vivo. Y la otra mujer decía, no, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. No la tuvo nada fácil Salomón. Entonces, ¿qué dijo? Tráiganme una espada y partan al niño por la mitad para cada una, y fue. Trajeron la espada y cuando iban a partir el niño, una de las madres dijo, se le conmovieron las entrañas y dijo, con tal de que no muera el niño, que se lo den a la otra mujer que estaba mintiendo. Aplicando eso Salomón, sabiduría obviamente, y viendo lo que hizo esa mujer, se dio cuenta quién era la verdadera madre, ¿no? Muy sabio. Esta sabiduría de Salomón recorrió todo Israel, y la Escritura dice que le temieron a Salomón, porque tenía sabiduría de Dios. De hecho, hasta venían de otro lado para escucharle hablar, disertar sobre algún asunto, porque era muy sabio el hombre este. Sin embargo, hay una etapa de su vida en la cual él no vivió con sabiduría. Como dije, vivió como un necio. Él tomó un montón de mujeres por esposa y estas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría, pecando contra Dios, quien fue aquel que lo equipó con tanta sabiduría, ¿no? Eso le pasó, eso es lo que hizo. Luego escribió Eclesiastés, justamente para contar lo vano que es llevar una vida así y animar a la gente a vivir de una manera sabia, temiendo a Dios. Terminando el libro, él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿verdad? Como que lo entendió. Entonces, para redondear el pensamiento, la sabiduría primeramente es temer al Señor y luego aplicar ese temor reverente viviendo bien. Es algo práctico, hermanos. Ser íntegro, hacer lo correcto, tomar decisiones sabias, andar en los caminos del Señor, en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A lo mejor no sabes tanto como otros, pero lo que sabes es suficiente para aplicarlo a tu vida y conducirte de una manera que honra al Señor. Si eres uno de esos, te puedes considerar una persona sabia, ¿verdad? Eso es sabiduría. Bueno, veamos en segundo lugar. Dios da sabiduría para afrontar la prueba. Volvamos al versículo 5, estamos en Santiago 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, las pruebas vienen a nuestra vida, nos golpean fuerte, nos golpean de diferentes maneras, y seguramente, todos hemos preguntado en algún momento de la prueba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, permitiste que me sucediera esto? ¿Por qué mi hijo esto si yo intenté hacer las cosas medianamente bien? ¿Por qué la enfermedad, Señor? ¿Por qué esta dolencia? ¿Por qué esta crisis económica? ¿Por qué esta depresión? ¿Por qué? Y luego de tantas preguntas, comienzan las decisiones, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta que muchas de esas decisiones fueron sin sabiduría y acarrearon peores consecuencias incluso que la prueba. Nos dejamos llevar por emociones y hemos optado por soluciones
que nada tenían que ver con los principios bíblicos. No hemos podido imitar a hombres de las Escrituras que en medio de la prueba se condujeron con una sabiduría impresionante. Por ejemplo, el hombre que ya hemos citado el domingo pasado, un tal Job. La prueba vino a su vida, le golpeó de una manera tremenda, prueba tras prueba, pero le cae toda una tras otra. ¿Y qué hizo él? Dice la Escritura, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:20 al 22. Y todos sabemos, hermanos, que lo que le aconteció a Job no fue un dolor de muelas, ¿no? No fue. Fue algo muy tremendo. Fueron cosas que nos superarían a cualquiera. Pero él aplicó sabiduría. Adoró a Dios en la prueba, continuó viviendo con integridad. Es obvio que él no entendía ni siquiera por qué le estaba sucediendo esas cosas. Pero las cosas que sí entendía fueron suficientes para no pecar contra el Señor y conducirse sabiamente. A veces viene la prueba a nuestras vidas y lo primero que hacemos tontamente es dejar de venir a las reuniones. No sé por qué. Como si eso nos diera más fortaleza para poder afrontar la prueba. Nos apartamos de la comunión, nos alejamos de la exposición de la palabra de Dios. ¿Y qué hemos logrado? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué nos aprovechó esa decisión? En nada. No hemos podido aplicar sabiduría, simplemente. Pero en lugar de eso deberíamos decir, Señor, dame sabiduría para no dejarme llevar por mis sentimientos y actuar neciamente. Dame sabiduría para tomar decisiones que te honren y que me ayuden en la prueba. Dame sabiduría para comprender tu voluntad y someterme a ella. Estoy mal, es cierto, la prueba me afectó, pero quiero actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría es seguir haciendo lo correcto, a pesar de que los vientos nos golpean y nos golpean. Eso es seguir confiando en Dios, es seguir adorándole. De hecho, esta es una buena terapia, mis queridos hermanos, que vas a encontrar en los libros de consejería cristiana. Seguir con nuestras actividades, seguir aprovechando los medios de gracia hasta que la prueba termine y Dios cumpla su propósito. Siempre recuerden que la prueba es un tiempo en el cual Dios nos está probando nuestra fe, ¿verdad? Solamente un tiempo, no dura para siempre. Otra vez citando a Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No sabemos cuánto es un poco de tiempo. Unos meses, un año, toda la vida, puede ser toda la vida, pero aún así sigue siendo un poco de tiempo. Por eso actuemos con sabiduría y busquemos a Dios en medio de la prueba. Y seamos conscientes, hermanos, de que en muchas decisiones precipitadas que tomamos sin sabiduría, es difícil volverse atrás y remendar. Por eso apliquemos sabiduría hoy y hagamos las cosas de una manera que honren a Dios. Así luego no tenemos que remendar nada. Y sé también que si pudiéramos retroceder el tiempo, actuaríamos de una manera diferente, ¿verdad? Actuaríamos de una manera más sabia. Buscaríamos consejo, escudriñaríamos más las Escrituras, trataríamos de honrar más a Dios en medio de la prueba. Pero como no se puede retroceder el tiempo, por lo menos tratemos hoy de conducirnos con sabiduría. En varias porciones en las que lees cómo Pablo oraba por los creyentes, los efesios y aún los colosenses, vas a notar que él pedía a Dios sabiduría para esos creyentes. Por ejemplo, noten Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10.
por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Notan? Pablo ora para que Dios les dé sabiduría. ¿Y para qué la necesitan? ¿Para competir por ver quién sabe más? No. Para conocer su voluntad, para andar, conducirse como es digno del Señor y llevar fruto, crecer en el conocimiento de Dios. Son todas cuestiones que se pueden aplicar a nuestra vida diaria. Por eso no puedo dejar de decirlo. Necesitamos sabiduría para conducirnos, sobre todo en el tiempo de la prueba. Es un tiempo en el cual tendemos a equivocarnos, ¿verdad? En las decisiones que tomamos, porque son precipitadas, no discernimos, no pensamos en las consecuencias que nuestras acciones pueden acarrear. Noten también, hermanos, que una de las razones por la que pedía sabiduría para los colosenses es para que pudieran agradar al Señor en todo. Y es algo a lo que deberíamos prestar atención en medio de la prueba. Hacernos algunas preguntas. Porque en todo tiempo nosotros tenemos que agradarle. Por lo general en la prueba pensamos demasiado en nosotros, pero nos olvidamos que pertenecemos al Señor. Y aún en la dificultad que nos toque atravesar, debemos pensar en agradarle. Hagamos las siguientes preguntas. ¿Agrada al Señor esta actitud que estoy tomando en la prueba? ¿Le agrada a Él? ¿Él se siente a gusto con mis decisiones? ¿Es alentada mi familia con mi manera de responder ante las pruebas? ¿Cómo se verá afectada mi iglesia en mi proceder en la prueba? ¿Vale preguntarnos eso? Así salimos un poquito nosotros del centro y van a ver cómo resolvemos la dificultad. Ahora, esto es muy interesante y recién voy a abordar el punto. A diferencia de la paciencia que tiene que ser desarrollada en nosotros, la sabiduría tiene que ser solicitada. No hay que hacer un curso. Hay que pedírsela a Dios. Tan sencillo, así dice nuestro texto. Pídala a Dios. Entonces, en la prueba entra un ingrediente de vital importancia, la oración. Hay que pedirle a Dios. Job había preguntado en el capítulo 28, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y aquí en Santiago 1:5 tenemos la respuesta. Pídala a Dios. Él es la sabiduría y Él es el que la imparte también a cada uno de los creyentes. Volviendo otra vez, permítame el ejemplo, otra vez a Salomón. Su padre está viejo, él va a ser el rey y llega el tiempo de prepararse para el reinado. Una responsabilidad inmensa con muchos desafíos. Entonces Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cómo nos encantaría esa pregunta a nosotros? El buen hombre pidió sabiduría y ciencia para gobernar el pueblo. Y Dios le dio abundante sabiduría. Lo mismo que se nos promete a nosotros. Santiago dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nuestro problema es que no pedimos a Dios. No venimos a Él con humildad y sinceridad, diciéndole, Señor, tengo esta petición, necesito sabiduría para afrontar la prueba. A veces por orgullo, yo no necesito nada, puedo solo. A veces por ignorancia, a veces porque desconocemos la buena disposición que Dios tiene para darnos lo que le pedimos. Pedir a Dios, hermanos, no es un atrevimiento, no lo es responder a su invitación. Si el Señor dijo, pedid y se os dará. Enseñó una parábola también para que oremos siempre y no desmayemos. Enseñó el modelo de la oración. Y el apóstol también dijo, Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Filipenses 4. Con Dios hay que ser pedigüeños, como se dice, ¿no? Pedirle, porque Él da sabiduría, Él se deleita en impartirla y lo hace
gratuitamente, ¿verdad? De pura gracia. No digas, me siento indigno de pedirle, hice tantas cosas mal. Eso es orgullo disfrazado de humildad. Si nadie merece nada, todo lo que Dios nos da es por pura gracia, porque es bueno, porque se deleita en hacerlo, no porque lo merezcamos. Por eso, hermanos, en la prueba que nos toca atravesar, no hay que reprender al diablo, no hay que atarlo, no hay que cortar una cadena de maldiciones generacionales ni todas esas tonterías que el hombre inventó. No hay que confesar positivo, no hay que cancelar, no hay que decretar nada. Hay que pedirle a Dios sabiduría para afrontar la prueba. Eso es lo que necesitamos. Y es tan fácil de hacerlo. No se nos pide zambullirnos 7 veces en el río Jordán. Eso es un poco más difícil. No se nos pide dar la mitad de nuestros bienes a los pobres. No se nos pide ir al frente de la batalla y que quedemos solos para pelear. Solamente que nos acerquemos al buen Dios y le pidamos. Cualquiera puede pedir, ¿verdad? Un niño puede pedir. Y estamos acostumbrados a pedir. Pedimos adelantos de haberes, pedimos justicia social, pedimos un cese al fuego, pedimos la paz mundial, pedimos el paradero de tal persona, pedimos que ella me quiera. Entonces, ¿cómo no vamos a pedir a Dios sabiduría? ¿Cómo no vamos a pedirle? Y lo bueno, hermano, es que lo da en abundancia. No llegaremos a ser Salomón, pero por lo menos tendremos la suficiente sabiduría para afrontar nuestras pruebas. Y más bueno aún, es que Él lo da sin reproche. Nosotros a veces damos cosas, ¿no? Pero ponemos una cara que no da gana de ni pedir nunca más. Pero Dios lo da sin reproche. No te dice, otra vez vos pidiéndome lo mismo, no. Por el contrario, saca del cajón más sabiduría y te la da para que le conozcas mejor, para que tengas más claridad en tus decisiones, para que puedas agradarle mejor, para que conozcas su voluntad, para que pases la prueba con gozo, paciencia y crezcas espiritualmente. Qué tremendo que Dios te dé algo y no te reproche en darlo. Hay otras cosas que sí reprocha a Dios, pero no dar la sabiduría. Por ejemplo, en cierta oportunidad, Marcos 16, el Señor reprochó la incredulidad y dureza de corazón de sus discípulos porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Eso sí reprocha la incredulidad, pero no que le pidas sabiduría. Por eso acércate y pedirle. Entonces, nuestra necedad, ignorancia, cuando en la prueba tomamos malas decisiones basadas en emociones, en última instancia es porque queremos, no porque Dios nos niega sabiduría, si Él está dispuesto a dárnosla. El único requisito, que se la pidas. Otra vez, mis queridos hermanos, necesitamos sabiduría, no solamente en el tiempo de la prueba, ¿no? Sino en todo momento. Todo momento. En tercer lugar, la fe es indispensable para obtener sabiduría. Versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, para que nadie caiga en un ritualismo, ni crea como que esto es magia, yo digo algunas palabras e inmediatamente soy el más sabio de todos y paso la prueba como un campeón. Santiago dice, pero pida con fe. Y esto implica algunas cosas. Primeramente, es una condición. No vas a recibir sabiduría para afrontar la prueba si estás dudando al pedírsela a Dios. Es una condición, ¿no? Segundo, al pedir con fe, estás reconociendo que Dios, que es veraz y que puede suplir tus necesidades. Es decir, esto es confianza en Él. Y tercero, pedir con fe implica dar pasos también de fe. Esto significa que vas a descansar en las promesas de Dios, hacer lo correcto mientras esperas en Él. Todos recordamos a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Y él es un claro ejemplo de esto, de dar pasos en la fe. Dios simplemente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela.
Y él creyó a lo que Dios dijo y se fue sin saber a dónde iba. Eso es dar un paso de fe. Y de esa misma manera debemos acercarnos a Dios pidiendo sabiduría. Porque como dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y antes ya había definido lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy pidiendo con fe? Alguien dijo, la evidencia de la fe en la oración es que desaparece toda clase de duda. Y vale la pena aclarar una cosa aquí, ¿no? Hacer una distinción entre el que duda y aquel que tiene batallas contra la incredulidad, o una fe débil, por así decirlo, ¿no? Porque aún nosotros, siendo creyentes en Cristo y que reconocemos la inspiración de las Escrituras, podemos tener luchas con la incredulidad. Pero Santiago está hablando negativamente de alguien que tiene una duda continua. Siempre está dudando, y aún cuando ora, obviamente. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de un hombre que de alguna manera él batalló contra la incredulidad y como que titubeaba, que sí, que no, pero de todas maneras el Señor atendió a la petición de este hombre. En Marcos 9 se narra sobre un hombre que tenía un hijo con un espíritu mudo. Dice que cuando el espíritu le tomaba, le sacudía, echaba espumarajos por la boca, crujía los dientes, bueno, etc. Los discípulos no habían podido solucionar el problema, lo trajeron al Señor. Bueno, el hombre termina pidiendo que el Señor le ayude y tenga misericordia de ellos. Y aquí va. El Señor le dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Una versión moderna traduce, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Bueno, finalmente el Señor atendió su petición, echó fuera al demonio y el muchacho quedó libre. Como el hombre tenía ganas de creer, ¿verdad? Este hombre parece, con más fuerza, pero estaba ahí titubeando. Por eso dice, ayuda a mi incredulidad. Era una batalla la que tenía en su interior. Ahora, no es de este tipo de personas del que habla Santiago, sino de aquel que está dudando, no de aquel que tiene una batalla contra la duda y bueno, termina venciendo. Ahora, este caso tampoco justifica que continuamente tengamos dudas de que el Señor puede darnos sabiduría. Eso ya sería un impedimento para recibir la respuesta. Demostraría que hay un problema más serio en nuestro corazón. Jesús dijo en Marcos 11, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en Mateo 13 se dice que no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén a causa de la incredulidad de ellos. No creían, bueno, no recibían los milagros del Señor. Por eso que no nos pase lo mismo, porque no recibiremos nada del Señor. Noten la metáfora que emplea Santiago, semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el hombre bajo la influencia de la duda, ora creyendo, ora dudando. Da un paso de fe, se vuelve otra vez. Cree que recibirá lo que pide, vuelve a dudar otra vez. Tal persona no recibirá nada. Solo demuestra que fracasa en su oración. Y no solo en su oración, sino también en todos los ámbitos de su vida. Noten el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se sigue hablando de la misma persona que duda en la oración, ¿no? El tal es inconstante en todos sus caminos. Otra traducción leemos así: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Son parecidos este tipo de personas a los israelitas en tiempo de Elías, en el cual el profeta los amonestaba: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, o si Baal, id en pos de él. O son semejantes a
a cuando el Señor dijo, no podéis servir a dos señores. Amarás a uno, vas a menospreciar al otro. No puede ser así, ¿verdad? Por eso, decidite, hermano. O crees que el Señor es fiel en sus promesas, o no lo es. Pero no podés andar así dudando dudando. Esas personas que son de doble ánimo e inconstantes en todos sus caminos, son las que no tienen gozo en medio de la prueba. Claro que no lo van a tener. Es la misma disposición también que le impedirá obtener ayuda de parte de Dios. Escribe un comentarista acerca del hombre de doble ánimo. Aunque afirma ser creyente, su conducta muestra que es un incrédulo. Cuando pasa por una prueba dura, acude a los recursos humanos en vez de confiar en que el Señor lo ayudará y le dará la solución. O se vuelve amargado y resentido y no busca ayuda alguna. No abandona a Dios, pero actúa como si Dios no existiera, no se interesara o no pudiera librarlo del problema. Conoce algo de la palabra de Dios y del amor, de la gracia y de la provisión de Dios, pero se niega a aprovecharse de esos recursos divinos. Fin de la cita. Así es el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Mis queridos hermanos, ¿verdad que a lo mejor ni se te ocurrió que necesitabas sabiduría para el tiempo de la prueba? Pero la necesitas, y mucho, así como yo también. Y lo bueno es que está a nuestro alcance. En 2 Samuel capítulo 20 se habla de una mujer que con su sabiduría libró a toda una ciudad de que sea destruida. Impresionante. Si adquirimos sabiduría, pasaremos la prueba glorificando a Dios y también haremos mucho bien a los que nos rodean. No te encierres en tu mundo. Acudí al Señor pidiéndole sabiduría. Cree que lo vas a recibir y así será. Vas a ser un testimonio vivo de la gloria del Señor. Nada más, queridos hermanos. Te damos las gracias, Señor, una vez más. Tan útil nos resultan las Escrituras. Ayúdanos a creer en las cosas que leemos y estudiamos y predicamos. Ayúdanos a buscar sabiduría, oh Dios, en medio de la prueba. Porque aún en ese tiempo nos corresponde honrarte y glorificarte.